Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, a todas las personas que nos escuchan a través de esta transmisión, queremos darle la bienvenida a una transmisión más en línea, a este culto online, donde vamos a darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Él es grande y maravilloso nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 100: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria al Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, dice la palabra, con alabanza. Si tú puedes darle alabanza ahí donde estás en tu hogar, dale la honra y la gloria al Señor. Dice alabar, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, dice la palabra de Dios. Aleluya. Hay algo muy especial en la palabra del Señor, aleluya, porque el Señor es grande, es maravilloso nuestro Dios, aleluya. Él vive y reina para siempre. A Él le damos la honra y la gloria al Señor, porque Él es santo. Gloria al Señor. Él es santo, Él es poderoso, aleluya. Vamos a proclamar
por ti y por mí, gloria al Señor, son cosas especiales, cosas grandes. Y ahora, hermano, amigo que nos escuchas a través de esta transmisión, gloria al Señor, queremos decirte en esta tarde que la presencia de Dios está ahí en tu hogar. Ahí donde tú nos escuchas, ahí está la presencia de Dios. Es Jesucristo mismo, aleluya, que está llenando la casa, aleluya, con su presencia, con su gloria. Es el poder del Espíritu Santo que está llenando nuestra vida, aleluya. ¿Por qué no le cantamos esto juntos? Aleluya, vamos a cantarle esta alabanza todos juntos al Señor y vamos a proclamar su nombre, aleluya. Y deja que la gloria de Dios inunde tu hogar, aleluya. Algo está cayendo aquí.
animes. Sabemos que quedarse en casa no es fácil, sabemos que estar ahí en tu hogar y nada más escuchar las alabanzas y la predicación, sabemos que no es lo mismo, pero un día vamos a poder estar juntos y alabar al Señor Jesucristo, todos unánimes, gloria al Señor, y hacer como dice la palabra de Dios, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estar juntos y en armonía, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nosotros somos el ministerio de la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí en Ciudad Delicias, aquí en Colonia PRI. Aquí tienen su casa, gloria al Señor, de adoración, de alabanza. Deseamos que el Señor los bendiga, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Derek, Azael y un servidor, Jorge Martínez, parte del ministerio. Deseamos que el Señor los bendiga y vamos a dejar el lugar al platillo fuerte, que es la predicación. Nuestro hermano pastor, nuestro hermano Manuel Esquivel. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Bueno, sí, gloria a Dios. Padre Cristo, mis hermanos, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos permite una vez más estar aquí honrando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios bendiga al Ministerio de Alabanza que hoy nos acompaña nuevamente, esas alabanzas para honrar al Señor ahí en tu hogar donde estás tú conectado o viendo este video de predicación de culto a nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos continuar con la predicación de la palabra de Dios. Hoy cerramos la serie de mensajes acerca de la primera carta de Juan y hoy voy a hablar del capítulo 5 de la primera carta de Juan y vamos a hablar de la tercera prueba que tiene que ver con la prueba de la verdad. Te dije que había 3 pruebas para comprobar si teníamos comunión con Dios. Y hablamos de la comunión, de la prueba del amor, la prueba de la obediencia y la prueba de la verdad. Y luego estuvimos reflexionando domingos y miércoles anteriores acerca de la prueba de si somos hijos de Dios, porque pues todos quisiéramos ser hijos de Dios, pero ¿qué es lo que nos garantiza? ¿Cómo puedo decir que yo soy hijo de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Yo puedo decir soy hijo de Dios con una convicción fuerte en mi vida, en mi corazón, porque yo creo en la palabra y porque la palabra de Dios me posiciona en esa condición de hijo. No solamente porque yo puedo decir, sino porque la palabra de Dios es la que me dice. Y hoy quiero hablar de la tercera prueba para conocer si somos hijos de Dios y voy a hablarte de la prueba de la verdad. Conocemos lo que la palabra de Dios dice. Y te voy a invitar que vayas a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a elevar una oración ahí en tu lugar y para pedirle al Señor que Él nos dirija a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, nuevamente en tu nombre, Jesús, nos encontramos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque tú reinas para siempre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que hoy nos encontramos reunidos, Señor, en nuestros hogares, en este lugar, para honrarte, para glorificarte, Padre, para escuchar tu palabra, para cantar alabanzas que glorifiquen tu nombre, Padre Celestial. Gracias por esta hermosa oportunidad, porque es un nuevo día y es una oportunidad más para honrarte y para servirte. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que estamos escuchando y estamos compartiendo la palabra de Dios aún en medio, Señor, de esta situación tan difícil que se ha presentado. Sin embargo, sin
importar, Señor, cuál sea la situación, tu palabra debe seguir siendo predicada en todo momento. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Cuando elevaba la oración venía a la mente un coro que cantábamos anteriormente, ya no se entona mucho, pero creo que muchos lo conocemos, y decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y recuerdo que uno de mis pastores, el hermano Galindo, decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y nosotros decíamos: solo se detiene para predicar, pero él decía: no, la iglesia no se detiene, sigue caminando y sigue predicando. Así que seguimos caminando, hermano, y sigamos predicando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice su palabra. Esta es la palabra clave que vamos a escudriñar y a reflexionar. Sabemos. Sabemos es la palabra que Juan está compartiendo en el capítulo 5. Es la prueba de la verdad, y tú debes de conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Pablo usa la palabra sabemos aquí para hablar de lo que nosotros hemos conocido. Nosotros no hablamos y predicamos de Jesucristo porque estamos viendo a ver si hay un arrebatamiento de iglesia, estamos viendo a ver si el Señor puede sanarnos, estamos viendo a ver si el Señor puede protegernos. No, lo hacemos con convicción, y esa convicción es la que nos lleva a ser obedientes a su palabra, a esa verdad, la convicción de que si el Señor viene, el Señor nos va a llevar con Él, que si oramos, que si doblamos nuestras rodillas y clamamos a Él, sabemos que no importa la enfermedad o el problema, Dios tiene poder para sanarnos. No es una especulación nuestra creencia en Dios. Esto se llama fe. Lo que hay entre Dios y nosotros se llama fe. Y hoy quiero reflexionar sobre esa fe. Y Juan habla de esa fe hablando de una convicción que ya tiene el cristiano. Por eso dice, sabemos. Y esta frase la viene repitiendo, la va a repetir varias ocasiones en el capítulo 5. Quiero que vayas al capítulo 5, verso 2, dice la palabra de Dios. En esto conocemos, ya hemos conocido, dice Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Digo, esta es cuestión de convicciones. Es cuestión de una convicción la que va a hablar Juan. Somos hijos de Dios y estamos convencidos de que tenemos un Padre que nos escucha y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos nuevamente, dice Juan, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y luego nos vamos al verso 18, dice, sabemos nuevamente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo conocemos y estamos convencidos que una persona que ha nacido de nuevo o ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Verso 19, también sabemos, dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es una convicción. El asunto de ser hijo de Dios tiene que ver con convicción cristiana, tiene que ver con lo que ya sabemos. No especulamos, hermano. El cristiano no especula
sobre su posición, sobre su oración a Dios, sobre la creencia en un Dios. No, está convencido, dice Juan. Yo estoy convencido que Él ha venido y que su venida nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero también estoy convencido, dice Juan, que estamos en el verdadero. Hay una convicción especial de que estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y no solamente el verdadero Dios, porque usa una conjuntiva, y la vida eterna. No solamente es el verdadero Dios, sino también es la vida eterna. Así que, ¿qué sabemos entonces? ¿Cuál es nuestra convicción? En primer lugar, Juan va a hablar de que sabemos que es un cristiano. Capítulo 5, verso 1 al 5, Juan está hablando sobre el conocimiento que debemos de tener. No especular acerca de qué es un cristiano. Debemos saber cómo se comporta un cristiano, cómo se comporta un hijo de Dios, cómo habla un hijo de Dios, cómo piensa un hijo de Dios, cómo actúa un hijo de Dios. Lo tenemos bien conocido, y Juan lo está enseñando, lo ha enseñado anteriormente. Por eso dice Juan en el capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Voy a recalcar esta palabra. Los que le reciben, 1.1. A los que, dice Juan, a los que le recibieron. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, y no solamente a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, nos consideramos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, y hemos creído en su nombre. Dice la palabra de Dios que ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Por eso nos colocamos como hijos de Dios, porque hemos creído en su nombre, porque le hemos recibido, y haber recibido a Jesucristo y haber creído en ese nombre para salvación, eso nos coloca como hijos de Dios, nos da potestad. Potestad es autoridad. ¿Qué es autoridad? Que yo puedo decir: yo soy hijo de Dios con toda libertad. Alguien por ahí me ha preguntado, y en muchas ocasiones alguien me cuestionó y dijo: oye, pastor, ¿por qué ustedes dicen que son hijos de Dios? ¿Por qué ustedes se toman el título y dicen que nosotros no somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, porque fuimos creados a través de su mano poderosa. Pero dice Juan, precisa quiénes son hijos de Dios, porque la Biblia habla de los hijos de Dios, pero también habla de los hijos del diablo. Dice: ustedes son hijos del diablo porque las obras de tal hacen. Si yo hago cosas malas, pues soy hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Pero dice Juan: si tú lo has recibido, si tú has creído en su nombre, entonces tú tienes una autoridad. Tú tienes potestad de decirte: yo soy hijo de Dios. Así que sabemos que somos hijos. Es un convencimiento. Caminamos por la calle convencidos de que somos hijos de Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es glorioso. Toda la gente debe de conocer. Hay gente que se siente orgullosa y dice: yo soy hijo del presidente municipal, yo soy hijo del gobernador, yo soy hijo del presidente de la república, yo soy hijo del presidente de este país, y se sienten orgullosos. Y a veces decimos: no caben por la calle. Pero ¿cómo te debes de sentir tú, hermano? Si no eres hijo del presidente municipal, no eres hijo del gobernador, no eres hijo del presidente de la república, pero eres hijo del Dios que ha creado todas las cosas, visibles o invisibles, sean principados, sean potestades. Él lo ha creado todo para Él, y tú eres su hijo. Así que debes de sentirte orgulloso y debes de saber que eres hijo de Dios. Aleluya. Así que Juan dice: debemos de saber que somos hijos de Dios, pero un hijo de Dios debe de tener características. Debemos de distinguir, podemos distinguir
a un cristiano, dice Juan, está consciente y dice yo soy hijo de Dios, pero también hay características que ayudan a conocer a los hijos de Dios. Y Juan habla de algunas características que debemos de conocer. 5 características que debemos de conocer para saber que somos hijos de Dios. Dice la primera característica para estar seguros de quién es hijo de Dios es que los hijos de Dios practican la justicia. Capítulo 2 de ahí de Juan capítulo 2 verso 29 dice la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Si tú practicas, si tú vives una vida de justicia, practicando, buscar, haciéndolo agradable delante de Dios, entonces eres nacido de Él, dice Juan. El Hijo de Dios practica la justicia como un estilo de vida. No solamente como un devocional de leer la Biblia, de leer capítulos, de ayunar. No, la justicia es un estilo de vida que se lleva cada día, de predicar la palabra de Dios, de tener relación con nuestro prójimo y llevarlo a la presencia de Dios, de hacer cosas buenas, de vivir una vida apartada del pecado y de hacer lo bueno que a Dios le agrada. Entonces, si sabemos que Él es justo, que Él es un Dios santo y justo, entonces también todo aquel dice, que hace justicia es nacido de Él. Y si eres nacido de Él, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, practicas la justicia. No olvides, hermano, una característica que el mundo debe de ver en ti y en mí es que practicamos lo que es justo, lo correcto, que hacemos lo que es recto ante sus ojos, que no practicamos el pecado, porque la Biblia dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que el Hijo de Dios hace justicia. En segundo lugar, dice Juan, que otra característica para saber y estar consciente de quién es un hijo de Dios es que no practica el pecado. En segundo lugar, capítulo 3, verso 9, dice Juan: todo aquel que es nacido de Dios, escucha bien, todo aquel que es nacido de Dios, si tú eres nacido de Dios, si yo soy nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Este es un texto bien profundo, hermano. Creo que esta es una espada bien especial. Este es un texto que nos podía llevar a reflexionar sobre nuestra vida, bien especial. Todo aquel que es nacido de Dios. Yo puedo decir que soy nacido de Dios. Tú puedes decir que eres nacido de Dios. Y aquí está la clave, hermano. Todo el mundo puede decir, yo soy nacido de Dios, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero aquel que es nacido de Dios es sencillo, no practica el pecado. Si tú practicas el pecado, si tú vives en el pecado, si el pecado es parte de tu estilo de vida, entonces, ¿cómo puedes decir que eres nacido de Dios? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sabes qué es esa simiente, hermano? Esa simiente es su presencia naciendo en nuestro corazón. Estamos ligados a su presencia a través de su Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Y como dice Juan, ¿cómo puede ser posible que un cristiano pueda pecar? No puede pecar porque la simiente del mismo Dios está en él, permanece en él. El Espíritu de Dios está en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando tú naciste de nuevo, dice la palabra de Dios, naciste de agua y ¿de qué? Y de espíritu. Escucha bien, dice la palabra de Dios que naciste de agua. El que no naciere de agua, dice Jesús, y de espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Nosotros hemos nacido de agua y de espíritu. Por eso decimos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Paracletos, el Consolador, el Dinamit, el Espíritu de poder que Dios ha depositado.
en nuestra vida. Dice, no practica el pecado. Un cristiano tiene como característica, en segundo lugar, no practica el pecado. No es una práctica, hermano. Tú dices, pero yo no peco, yo cometo errores. Sí, una cosa es cuando como cristiano por por falta de oración o de consagración cometes pecado, errores. Pero una cosa es la práctica. Una práctica es algo que tú ya te acostumbraste a hacer diariamente, como por ejemplo mentir. Tú sabes que es mentira y de repente se te salió una mentira y dices, Señor, perdóname. Pero llega un momento que es una práctica. Ya sabes que te sirve para engañar a la gente y lo estás practicando. Y el que practica ese pecado, dice la palabra de Dios, dice, pues no es... El que practica no es nacido de Dios. Es muy importante que veamos esto. La tercera característica que un cristiano debe tener para poder estar consciente y saber es que se aman unos a otros como cristianos. Capítulo 4, verso 7 dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si tú amas, eres nacido de Dios. Conoces a Dios. No solamente eres nacido de Dios, sino también, dice la Escritura, conoces a Dios. Así que el amor es una característica de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que no puede amar, entonces no ha nacido en realidad de Dios, porque el amor, amémonos unos a otros, porque el amor es nacido de Dios. Es decir, que soy nacido de Dios y que soy hijo de Dios, sino entonces es importante que veamos que para estar conscientes de mi nuevo nacimiento, soy nacido de Dios. Y si amo, conozco, no he nacido de Dios. En cuarto lugar, dice Juan, la cuarta, un cristiano, una característica de un cristiano que está consciente de lo que es que vence al mundo. Y dice la Escritura, porque todo aquel que es nacido de Dios, nuevamente, observa que la palabra de Dios habla del nuevo, Juan habla del nuevo nacimiento. Jesús habló del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo, es el nuevo nacimiento, no es el bautismo. El bautismo es el nuevo nacimiento. Y Juan dice, ok, todo aquel que ha sido bautizado y ha nacido como una nueva criatura, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, hermano. La honra, la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo, eres nacido de nuevo, eres nueva criatura y has vencido al mundo. Y en quinto lugar, una última característica de los creyentes de su nuevo nacimiento es que se guardan de Satanás. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nuevamente Juan observa la palabra nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue y el maligno, Dios está protegiendo a su iglesia. Dios está cubriendo a su iglesia. Si tú eres engendrado por Dios, si tú has nacido de nuevo, escucha bien, Dios te guarda y el maligno no te puede tocar. ¿Cuándo te toca, hermano? Cuando tú te sales hace algún tiempo hablé de los límites que para el cristiano, y hay una parte escritural en el Antiguo Testamento que decía: el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y un vallado es una cerca que está alrededor. El vallado representa esos límites que tú tienes como cristiano. Cuando quieres cruzar esos límites, dice, hay un principio, un proverbio que dice: el que aportillare, o sea, el que cruce ese vallado,
le morderá la serpiente. Es un principio bíblico, hermano. Cuando tú como cristiano empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, Satanás toma sobre tu vida, toma la libertad para atacarte, el derecho. Por eso es importante que te protege y es necesario que tú no de Dios. Así que seas un cristiano y por todas estas características y más que la palabra de Dios nos enseña. En segundo lugar, también dice Juan, no solamente que es un cristiano, que es un hijo de Dios, también sabemos quién es Jesús. Relación, tú eres un hijo de Dios y la prueba de la verdad tiene que ser el verbo era Dios. El verbo dice, verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Jesús? Dice, sabemos, como hijos de Dios sabemos quién es Jesús. Jesús es nuestro Padre, nuestro Salvador, ese Dios que se humanó, que se encarnó para morir por nuestros pecados. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo, el logos, una palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Sí, pero aquella palabra que estaba en el principio creando, aquella palabra, aquel logo del principio, aquella palabra se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Esa palabra, ese Dios creador, ese Dios que era Espíritu, dice, se humanó, se encarnó y habitó entre nosotros. Y hay algo bien especial que dice enseguida, y que es la revelación verdadera de este versículo. Y vimos su gloria. La palabra de Dios dice, y vimos, ver. El hombre vio su gloria, vio la gloria de esa palabra creadora, de ese Dios que estaba en el principio, y la vio como, recuerda que la palabra como es una similitud, es una figura, una símil, y vimos la gloria de Dios como la del unigénito. Mucha gente no puede entender que no vimos a Dios. ¿Cómo dice Juan? ¿Cómo vemos la gloria de ese Dios? La vimos como la del Hijo de Dios. Vimos esa humanidad de Jesús encarnado, y no porque fuera otro Dios, sino que es la manera en que nosotros vimos la gloria de Dios humanada. Era el mismo Dios, pero ahora encarnado. No lo podíamos ver en su naturaleza divina, pero lo pudimos ver en su naturaleza humana. Y por eso dice Juan, tú y yo lo vimos la gloria de ese Dios como un hijo, como un humano encarnado, y era el mismo Dios que se había humanado. Por eso Juan allí en Filipenses capítulo 2 dice, tú siendo Dios no se aferró a ser Dios como cosa que aferrarse. Mismo hombre, y estando en la de hombre, ¿qué está diciendo? En la carta a los Filipenses está hablando de que Jesús era Dios, que sabemos, hermanos, que Jesús fue el que vino y murió por nuestros pecados, y que está esperándonos arrepintamos y nos convertamos. En tercer lugar, dice Juan, no solamente sabemos quién es Jesús, sino también sabemos cómo orar con confianza, dice Juan a Dios. También debemos de saber cómo orar con confianza. Capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza, hermano? Que alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la confianza que tenemos, que si tú, hermano, ahí en tu casa, ahorita mismo, tú doblas tus rodillas y le pides a Dios algo con confianza. Recuerda que la palabra confianza, con la fe, con la convicción, con el conocimiento de que sabes que tienes un Dios que puede resolver cualquier necesidad. Esta es la confianza en Él, que si pedimos alguna cosa, y luego viene, como diríamos, el requisito, está dentro de la voluntad de Dios.
Él te oye. Y si sabemos, escucha bien, y si sabemos, verso 15, que Él nos oye, si estamos conscientes y seguros que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Tenemos que orar con confianza porque sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que tú pidas, si crees y está dentro de la voluntad de Dios, entonces dice, debes de estar convencido de que Él te oye y que te va a responder en todas las peticiones que tú le has planteado. La honra y la gloria a aquel que vive y reina para siempre. En cuarto lugar, sabemos cómo actúa un cristiano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que un cristiano, escúchame bien, sabemos cómo actúa un hijo de Dios. Tú dices, yo soy hijo de Dios, sí, pero que el actuar de un hijo de Dios es muy diferente al actuar de los que no son hijos de Dios. Y Juan lo dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú practicas el pecado todos los días, lejos de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios, ten cuidado, necesitas que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios nos ha engendrado, tenemos su espíritu en nuestra vida, y sabemos, dice Juan, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, el del mundo de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que ese actuar no le agrada a Jesucristo. Y por último lugar, y con esto quiero cerrar esta reflexión, es que sabemos la verdad, hermano. Conocemos la verdad, y el versículo 20-21 cierra la carta de Juan y dice, pero sabemos, estamos convencidos, diría yo, que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que ha venido, lo sabemos, lo predicamos, lo celebramos. Y en su venida, dice Juan, que el Hijo de Dios no solo ha venido nos ha dado entendimiento para conocer y la vida eterna, dice Juan, como un consejo final. Y guardaos de los ídolos, guardados de los ídolos, y cuídense de tener otros dioses, cuídense de atribuir otras deidades, porque sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que estamos convencidos en esa palabra, estamos convencidos que estamos en la verdad. Sabemos, es una convicción que nos debe llevar cada día en el diario caminar. Hay ocasiones en que yo les pregunto a los hermanos y les digo, hermano, si el Señor viniera en 5 minutos, ¿usted está listo, preparado y confiado? Y a veces hay quien se queda, quien titubea. Eso no es convencimiento, ese no es convicción, ese no es sabemos, porque saber es estar convencido de que ¿qué es un cristiano? Es estar convencido cómo actúa un cristiano, es estar convencido de quién es Jesucristo, y estar convencido también de cómo un cristiano debe orar con confianza, y también cómo en la verdad, estamos en la verdad, hermano, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otra vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es la vida. Nadie viene, no dijo va, dijo nadie viene al Padre, sino es por mí. Así que, hermano, sigamos en comunión los unos con nosotros y sigamos viviendo, hermanos, en esa verdad que hoy Dios nos plantea. Que ahí donde estás en tu lugar elevemos una oración, y en esta oración vamos a incluir a cada uno. Vamos a interceder por nuestra hermana Eulalia, ¿verdad? Que ya el día de ayer me habló y está un poco malita, pero vamos a orar para que Dios obre en la vida de ellos.
lo bendiga. Vamos a orar por todos los hermanos de nuestra iglesia, amigos que nos escuchan, y por aquellos que no han aceptado la palabra de Dios. Hermano, necesitas, amigo, estar preparado, porque Dios viene pronto por su iglesia. El Señor está a la puerta, ya está tocando la puerta. Si alguno oye su voz, abre la puerta, Él entrará. Si tú no le abres tu puerta, no entrará. Ábrele a la vida a tu corazón. Hermano, tú también, ábrele al Señor la puerta de tu corazón. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos toda la honra, la gloria y el reconocimiento. Gracias, Cristo, porque hemos entendido, Señor, que tú eres la verdad, que encontramos la respuesta a nuestra necesidad. Perdónanos, Señor, más que hemos fallado, Padre. Perdónanos.
olvides que tenemos una cadena de ayuno en la iglesia que empezamos en el mes de enero, y la cadena de ayuno es de 365 días, y es una cadena de ayuno y oración, así que no dejes de orar y no dejes de ayunar, no dejes de leer la palabra de Dios. Te esperamos el día miércoles a las 7 de la tarde, jueves 7 de la tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Adelante en el nombre de Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza más y así vamos a concluir nuestra transmisión. Gloria al Señor. Le damos la honra y la gloria. Dios te bendiga, mi hermano.